Nuestro amoroso Padre Celestial, alabamos tu santo nombre en esta mañana. Tu pueblo se ha reunido en este lugar y sin lugar a dudas en muchas partes de esta región y del mundo, tu iglesia se congrega en este santo día con el objetivo de engrandecer tu santo nombre. Es por ello, Señor, que imploramos tu santa presencia en cada corazón. Recibe nuestras alabanzas, escucha nuestras oraciones e instrúyenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es un grato privilegio estar acá con ustedes este día. Me da mucho gusto ver a las caras de algunos están de visita también, bienvenidos como siempre a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es una iglesia universal, la familia de Dios extendida por toda la tierra. Y hoy es un día especial de oración al Señor. Hoy es un día en el cual dejamos todas nuestras cargas, inclusive dejamos nuestras diferencias y nos concentramos en la oración al Señor. Eso es lo particular de ser miembros del pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que sean bienvenidos todos. Y yo estoy muy contento porque en esta mañana, además de mi familia que me acompaña siempre a donde vamos, estoy muy contento porque está aquí mi hermana. Y sabe que aquí tiene una tocaya también, mi hermana Alma. Tiene una hermana que se llama Alma. Así que cuando se encuentren, díganse la una a la otra, ¿cómo te luce el Señor? Y también está Héctor Temich, amigo de la familia, hijo de un hermano profesor, un gran amigo. Nuestros hijos pues, han crecido juntos con ellos, aunque ya estamos separados por la distancia, pero Héctor, bienvenido. Así que hermanos, en esta mañana quisiera hablarles de nuestra razón de ser como pueblo adventista y de cómo hay grandes crisis que están amenazando a la iglesia adventista mundial. No tan solo como individuos, sino colectivamente. Estas crisis, estas 4 enfermedades mortales, podría yo decir, cánceres de la iglesia, están causando mucho daño, no tan solo aquí en Estados Unidos o en Europa, donde más se visualiza, sino también en las áreas más conservadoras como México, Centroamérica, el sur de México, donde la iglesia crece, pero que también tienen algunos rasgos de esta enfermedad, algunas crónicas, algunas agudas, algunas al borde de la muerte. Y no olvidemos que Elena de White escribió que iglesias enteras se van a perder. Y yo no quisiera que la iglesia de El Monte fuera una de ellas, ni que la iglesia de mi pueblo fuera una iglesia de ellas. Por eso es que yo quisiera advertirles en esta mañana de las 4 enfermedades espirituales, cánceres que la iglesia está llevando hoy encima, no tan solo como individuos, sino colectivamente. La primera de ellas es la pérdida de la identidad adventista entre pastores y miembros de iglesia. No se olviden si quieren anotar, la pérdida de la identidad adventista entre algunos pastores y miembros de la iglesia adventista. En segundo lugar, una creciente ola de mundanalidad en muchas iglesias adventistas. Una creciente ola de mundanalidad en muchas iglesias adventistas. En tercer lugar, y una de las que yo veo que causa mucho daño al interior de cada grupo de iglesia, el peligro de desunión. El peligro de desunión. Y en cuarto lugar, la apatía espiritual y la falta de participación
de parte de los miembros en la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Quiero decirles, hermanos, que muchos de nuestros líderes, pastores de iglesia, miembros de muchos años, o bien han dejado de reconocer o han olvidado el profético llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Se han olvidado de las raíces. Y yo quiero decirles en esta mañana, queridos, que la iglesia adventista del séptimo día, esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, no es cualquier otra iglesia, hermanos. Si hay alguien que es miembro de iglesia y está pensando que nosotros somos iguales a los demás, con todo respeto que se merecen mis hermanos de otras denominaciones, yo no digo que ellos no vayan a ser salvos. Dios tiene pueblo en esa iglesia también. Pero quiero decirles que nosotros no somos iguales. Somos un pueblo especial. Recibimos un llamado especial. Y de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 10, si son tan amables, por favor, vamos a abrir allí la Biblia. De acuerdo al capítulo 10 de Apocalipsis, nosotros somos un movimiento profético y es allí donde radica nuestra identidad, es allí donde radican nuestros orígenes. Hermano, querido joven, porque a los jóvenes se les tiende más a olvidar eso, si tú te olvidaste ya del nombre de cómo se llama tu abuelo, estás perdido. Es más, si no te acuerdas cómo se llamaba tu bisabuelo, también creo que tienes problemas ahí de raíces. Hay que investigar. Saben que yo todavía hasta me acuerdo cómo se llamaba mi abuelo, digo, mi tatarabuelo. Un tatarabuelo que se llamaba, y no le vayan a poner ese nombre a uno de sus hijos, por favor, Siriaco Gómez, Tereso Alamilla. Ahora entiendo por qué a una de mis tías le pusieron Teresa, porque Tereso se llamaba mi tatarabuelo. Y hay algunos que aquí no saben ni cómo se llamaba su tatarabuelo, ¿no? Pregúntenle a los viejos. Nosotros necesitamos conocer la historia. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no tiene rumbo. Una iglesia que no conoce de dónde viene, estamos mal, hermanos. Para poder defender nuestra fe ante quienes nos critican como iglesia, nosotros debemos saber dónde están nuestros orígenes. Y nuestros orígenes, el origen de esta iglesia, de esta bendita iglesia, está precisamente ahí en Apocalipsis capítulo 10. Vamos juntos a la Biblia, al capítulo 10, versículo 8. Hermanos, no se les olvide. Yo no sé si ya yo se los dije en alguna ocasión, pero estos versículos del 8 al 11 es la razón de ser que nosotros tenemos como iglesia. La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve y toma el librito abierto de mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le pedí que me diese el librito y él me dijo: toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y yo lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí amargó mi estómago. Y versículo 11, y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De acuerdo a este pasaje bíblico, hermanos, ahí es donde se origina la iglesia adventista. Porque algunos se preguntarán: y bueno, ¿por qué, pastor? Porque es que ese librito que se come se amarga perdón, es dulce en la boca, pero es amarga en el vientre. Porque aquí está precisamente lo que Guillermo Miller interpretó en las profecías de Daniel y Apocalipsis, adelantándose que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Entonces, aquí se ilustra esto, aquello que Juan recibió y que el ángel le dijo, la voz del cielo le dijo: toma el libro abierto. Y el libro abierto era nada menos que el libro de Daniel, que al interpretarlo Guillermo Miller llegó a la conclusión de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 y lo predicó a voz en cuello por todos los lugares de Norteamérica. En esos mismos años, Lacunza escribió un libro en Chile que se llamaba La venida del Consolador. Surgió un despertar en cuanto a la venida de Cristo y muchos autores escribieron acerca de que Cristo venía. Pero Guillermo Miller fue más atrevido al decir que vendría el 22 de octubre de 1844.
4. Y Jesús no vino, nosotros todos lo sabemos. Entonces, ese libro que fue dulce, que se lo comió el libro, que descifró las profecías según quién así eran, y dijo, no, pues aquí el libro es claro, Cristo viene, preparémonos. Y mucha gente esperó a Cristo el 22 de octubre, pero tristemente para esos cristianos Cristo no vino. Y aquel entonces el librito fue como dulce. Pero cuando se dieron cuenta que Cristo no vino, amargó qué cosa, su viento. Y allí surge la iglesia adventista en el versículo 11, hermanos. Es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque esta iglesia, hermanos, tiene un mensaje mundial. Nosotros no somos una iglesia local que solamente está en el monte o el sur de California. Nosotros somos una iglesia mundial. Lo que estábamos repasando hace rato, tanto los jóvenes en sus lecciones de jóvenes como los adultos en sus lecciones de adultos, es el mismo tema que se estudia allá en el rincón más apartado de Chiapas. Si ustedes quieren ir allá a la zona fronteriza con Guatemala, allá nuestros hermanos estudiaron el mismo tema hoy, tanto los jóvenes como los adultos. Y la lección que vamos a estudiar dentro de 4 años está siendo preparada hoy. Esta lección que estudiamos ahora hace 4 años. Imagínense usted qué tan organizada toda esta iglesia y qué visión tan mundial tiene. En todo el mundo. Somos una iglesia con un mensaje universal. Por eso es que el ángel le dijo, es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo platicaba con un señor que es mi jefe allí donde trabajo con él, porque él pertenece a otra iglesia. Ellos tienen una iglesia muy grande, Calvary Chapel se llama, ellos están también en diferentes partes, pero él está asombrado de lo que nosotros somos por lo que yo les platiqué. Digo, por si tú no lo sabías, y yo hasta me alzaba el cuello, ¿no? Por si tú no lo sabías, aquí tenemos varias universidades, y les mencioné la Sierra, les mencioné la Universidad. Allí se educan jóvenes que van a servir y que tienen valores y que son personas que sirven a la comunidad y son útiles. Y aparte de eso tenemos hospitales, tenemos aquello, ¿no? Y él estaba asombrado de lo que la iglesia adventista es. Oye, pero los pastores han de ser muy ricos ahí, si se han de quedar con no, digo, nosotros no somos como los de Calvary Chapel, les digo. Ellos administran lo que viene ahí. Nosotros no, a los pastores se les paga. Y cada año hay una auditoría a la tesorería de la iglesia, hay una vigilancia extrema de los recursos financieros. Y somos una iglesia con un mensaje mundial, hermanos. Y quiero decirles que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, surgió de un chasco, al igual que surgió la iglesia apostólica después de un chasco. ¿Cuál creen que fue el chasco que se llevaron los apóstoles? Ellos querían que Jesús fuera el que gobernara con mano dura a los romanos. Y entonces estas dos iglesias, en ambos casos, los cristianos malinterpretaron las escrituras, malinterpretaron las profecías, los judíos malinterpretaron las profecías, queriendo esperar un Mesías, y hasta la fecha lo siguen esperando los de la religión judía, esperando un Mesías que los salvara del yugo romano, pero quedaron decepcionados, así como se decepcionó la iglesia. Quiero decirles que cuando se llevó el chasco de la iglesia adventista, hermano, los líderes, los que formaban ese grupo, salieron como ovejas sin pastor. Algunos regresaron a sus iglesias. Cuenta la historia de Elena de White en su biografía que ella regresó con su familia a la iglesia metodista de las cuales eran miembros después del chasco. Pero así como estamos aquí, el pastor del púlpito los miró y literalmente los corrió de la iglesia. Muy temprano en su edad, Elena de White salió con su familia por el pasillo del puente, porque el pastor de la iglesia metodista de aquel entonces los corrió. Y entonces quedaron desperdigados, pero no fue sino hasta 1863 cuando le dieron nombre a la iglesia. Y todavía los hermanos de aquel entonces comían carne de cerdo, fumaban. Quiero decirles que todavía hace unos años, a principios del siglo, mis abuelos, que eran miembros de las iglesias de allá de las comunidades de mi pueblo, llegaban con machetes a la junta directiva, con esos machetes aquí. Y a veces salían en pleitos con el pastor. Una vez el pastor lo tuvieron que sacar por atrás, porque ya los hermanos le querían dar, no de filo, sino con el plan. Le querían dar al pastor.
sea, la iglesia se ha ido formando y es lo que somos hoy. Pero esta iglesia, el movimiento adventista, surgió de un chasco, así como surgió la iglesia primitiva. Esta iglesia entonces se caracteriza por lo que leyó nuestra hermana en Apocalipsis 12:17. Somos el remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir el resto de sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta iglesia, además de ser la iglesia remanente, es una iglesia que proclama un mensaje para los últimos días. Apocalipsis 14. Entonces, versículo 6, vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos un mensaje, ¿qué cosa? Universal. Este mismo mensaje de Apocalipsis 14:6 es el mismo de Apocalipsis 10:11. Un mensaje mundial. Diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Somos la única iglesia, hermano, que le está advirtiendo al mundo que hay un juicio. Oye, dice, ¿y cómo está eso que me acabas de decir? Tú me dices, mi jefe, de que hay un juicio investigador. Ahora sí. No te lo han enseñado eso, no, porque mis pastores nada más hablan de Cristo y de la salvación y nos invitan a traer ofrendas, pero no nos hablan de un juicio que está sucediendo y que va a haber un juicio ejecutorio. Ahorita es un juicio investigador. Ahorita todos nosotros estamos siendo pesados en balanzas. Ahorita tenemos oportunidad porque la sangre de Cristo nos cubre. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy tenemos la oportunidad, pero llegará el momento en que el tiempo de gracia se cerrará y entonces lo que sigue a continuación es el juicio ejecutorio, donde se aplica la sentencia tal y como se lleva a cabo en un juicio, ¿verdad? Y entonces somos una iglesia que proclama eso. Y además dice aquí, porque ha llegado y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Somos la única iglesia que está haciendo énfasis, queridos hermanos, a lo que hoy la mayoría del mundo cristiano está pisoteando, la santidad del sábado. Y hoy nosotros estamos aquí. Es un mensaje para los últimos días. Y no hay ninguna otra iglesia que encaje en estas mismas características, de las cuales también habla Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 12. Perdón, aquí estamos, no tengo que llevarle ahí. Es decir, aquí hay una equivocación porque tengo escrito mal el 10 aquí. Pero no hay ninguna iglesia con esas mismas características que esté en lo que señala Apocalipsis 10, 12 y 14. Ahora bien, queridos hermanos, esto de la falta de identidad, de la tendencia a minimizar el mensaje de la iglesia, la tendencia a olvidarnos de la identidad adventista, ha llevado a algunas personas, a algunos miembros, a algunos pastores, a dudar de la semana de la creación, en 7 días literales. Hay un grupo de pastores, hermanos, y eso se va a discutir en el 2015. Si usted quiere saber un poquito más de eso, haga preparativos y vaya a San Antonio. Yo quiero ir al Congreso Mundial de la Iglesia Adventista que se celebra cada 5 años. Hay un grupo de pastores, líderes de la iglesia de todo el mundo, quienes están dudando de la semana de la creación de 7 días literales y también están negando el diluvio universal. Y eso es algo que no podemos negar. Está allí. Hace unos días, en un sábado de tarde que fuimos con mi familia a caminar allá por unos cerros. Hay un parque, yo no sé cómo se llama ese parque, pero está en Comina. Allá tuvimos unos cerros. Encontramos a una persona, un señor aquí con unas palitas, unos piquitos allí chiquitos, y estaba escarbando allí cuando veníamos bajando. Y yo en mi inglés ahí todo mocho, ¿verdad? Le pregunté que si qué estaba haciendo. Dice, llevo aquí llegando como 15 años llegando a este lugar. Y saben, hermanos, tenía por donde quiera hoyos. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Es que yo soy arqueólogo.
el hombre se miraba todo ahí mal vestido, pero él estaba ahí. Y con un sedacito de esos que usan los albañiles en diminuto. Ya ves que los albañiles para colar la arena usan uno, hermano Díaz, grande. Pues él tenía unos chicos así colando. Y cuando me muestra, mira, ven, te muestro. Esto dice, es el colmillo de un tiburón. Y hace muchos años, es que antes era mal todo. Esa es la teoría que ellos tienen. Pero nosotros sabemos que hubo qué cosa, un diluvio universal. Pero qué triste es que al interior de la misma iglesia hay quienes están negando que haya un diluvio universal. Es más, una de las cosas que se van a poner en discusión es la aprobación de la ordenación de la mujer al ministerio. Y se va a votar, eso ya se va a votar. Pero en fin, esa es una discusión teológica que ellos están llevando a cabo y que la iglesia debe salir adelante con estos puntos según la voluntad del Señor. Algunos quieren reinterpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis y acomodársela a un orden más contemporáneo, actual. Ellos ven la interpretación histórica que la iglesia ha tenido como una reliquia. Pero nosotros somos un movimiento profético, hermanos. Es por eso que nosotros como miembros debemos conocer bien nuestros orígenes. Y es importante, hermanos, qué bendición el estudio del matinal de adultos este año. Si usted está estudiando el matinal de adultos, usted se está dando cuenta cómo esta iglesia va tomando forma, cómo se formó, cómo se fundó, cómo entró la reforma pro salud, cómo fue que esta iglesia surgió. Ahí esa es la historia de la iglesia. Nosotros tenemos que saber la historia de nuestra iglesia para no olvidarnos de nuestra identidad. Hemos sido señalados como Moisés para predicar un mensaje final. Hemos sido señalados como Juan el Bautista. Nosotros somos el Juan Bautista moderno, somos el Elías moderno para preparar a este mundo para la venida de Cristo. Pero el problema es que esta epidemia, esta enfermedad, hasta a veces nuestros propios líderes, estimados hermanos, algunos líderes, yo no digo todos, yo digo algunos pastores, están perdiendo la identidad de lo que es la iglesia, y todo porque algunos se han ido a educar a universidades que no son ni adventistas. Están tomando maestrías en las universidades de Fullerton y quieren crecer y hacen diferentes tipos de adoración y diferentes tipos de dogmas y creencias que en algunas iglesias las están introduciendo. Nosotros somos una iglesia, la iglesia hispana es el grupo más conservador aquí en este país. Pero hermanos, yo no les quisiera ubicar ahorita en una iglesia tipo pentecostés adventistas como las que hay aquí en el sur de California, entre los anglosajones o de otras razas. Por ejemplo, en Europa, los hermanos allí llegan a la iglesia justo cuando va a empezar el sermón. Primero se van a desayunar al malecón, en short, y a veces llegan en short a la iglesia y solamente llegan al sermón y en la tarde ya no se vuelven a casa. Hay una pérdida total de la identidad de quiénes somos y por qué estamos aquí. En segundo lugar, queridos hermanos, hay una creciente mundanalidad al interior de la iglesia. Y no se escapan ni las de Chiapas ni las de ninguna parte. Una creciente ola de mundanalidad. Capítulo 17 de Juan, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, dijo el Señor Jesús. Y primera de Juan 2. Estas dos citas están muy relacionadas, escritas por el mismo autor. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuanto más nos acerquemos al fin del tiempo, queridos hermanos, Satanás incrementará sus ataques a la iglesia adventista. Así como sucedió con el pueblo de Israel.
antes de que entraran a la Canaán terrenal, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se empezó a relacionar con las mujeres paganas, con las iglesias paganas, con el paganismo entrando al interior del pueblo de Israel. Satanás hará el mayor esfuerzo para introducir el amor al mundo a través de la vestimenta, a través de las prácticas mundanas, a través de la alimentación, a través de la música y de las grandes producciones de Hollywood. Imagínense que hay grupos de jóvenes que cuando hacen su adoración el viernes en la noche o el sábado en la tarde en algunas iglesias, hasta ponen a los superhéroes como ejemplo, según para adaptarlo un poco y que los jóvenes se entretengan. Cuando nuestro mayor superhéroe es Jesús, y hay tantos héroes en la Biblia que podemos tomar allí ejemplos de allí, pero eso está sucediendo. Normas que una vez fueron apreciadas por la iglesia adventista en áreas de la alimentación, vestido, recreación y diversión son cosas del pasado. Hay quienes hasta pisotean el sábado por ir a eventos donde no hay ningún espíritu cristiano allí. Hermanos, y eso está abarcando todas las áreas de la iglesia. Esa es una gran enfermedad, porque Satanás de esa forma debía de atacar a la iglesia a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que comemos, a través de a qué lugar vamos, a través de los sentidos de las avenidas de campo. Y en cuanto a la unidad de la iglesia, queridos hermanos, nosotros sabemos muy bien. Una de las oraciones más hermosas de nuestro Señor Jesucristo fue por la unidad de la iglesia. Y Satanás está atacando esta unidad en cada una de las iglesias locales. Satanás sabe que la unión de la iglesia es lo que las hace fuertes. Dios nos ha dado una organización, queridos, una iglesia divinamente inspirada, y cuando llegamos a acuerdos mutuos, hacemos las reglas de la iglesia prospera. Y eso ha ayudado, esas reglas han ayudado a mantener la unidad de la iglesia como una familia en todo el mundo. Nosotros después de la Biblia tenemos un librito azul que se llama Manual de Iglesia. Y ese manual de iglesia nos une como iglesia en todo el mundo. Precisamente en agosto del 2015, que va a haber el Congreso Mundial de la Iglesia, allí se vuelve a analizar ese manual. Y se dan algunas cuestiones allí del manual. Por ejemplo, una de las cosas que dice el manual, por ejemplo, para la división interamericana, de donde yo vengo, en una de sus cláusulas dice: el anillo matrimonial en la división interamericana no es una regla que lo usen las hermanas. Sin embargo, para algunas divisiones sí, porque resulta que aquí en Estados Unidos una vez un pastor vino de México a un congreso, una pareja joven, y mientras su esposa andaba por allá, él andaba por acá con otros amigos, colegas que se encontraron en la reunión, y un hermano que andaba solterito por ahí, quién sabe de qué división, quizá de aquí de la norteamericana, miró a la hermana. Y como a veces ahí hay encuentros donde se conocen, hacen amistades, ¿verdad? Y miró a la hermana que no trae amigos y que se le arregló. Buscando de una amistad para un día, ¿verdad? Con el hombre, y era justo lo que andaba haciendo. Ay, no, hermano, pero ¿cómo creo? Yo tengo mi esposo, un pastor. Discúlpeme, pero en México ninguno de las casadas usan anillo. Así porque es cuestión de identidad, sobre todo aquellos que han crecido en la cultura estadounidense, que los usen. Pero ahí mismo en el manual de iglesia, la división interamericana dice: esto es solo para la división interamericana, no está permitido el uso del anillo allá. Sin embargo, yo no sé quién les dio cuerda a la Universidad de Montemorelos, que hay una hermana que hasta 3 trae en la Universidad de Montemorelos.
y sí. Hasta ahorita nosotros, a mi esposa, a pesar de lo bello que es, ya me puse bien, hermano. Nadie me le ha dicho nada, ¿verdad? Pero no nos da igual, ¿verdad? Pero el respeto y apoyo que algunas hermanas aquí lo tengan que usar por esa situación. Pero lo que yo les quiero decir entonces, hermanos, es que hay una creciente ola de mundanalidad en la iglesia, la música. Teníamos una discusión a veces con los pastores donde yo serví por algunos años, porque cuando se llevaban los congresos de jóvenes, la música que introducían allí no era un poco como balada, tipo rock y ese tipo de cosas, con tantos bellos himnos que tenemos en un himnario de 600 himnos. Ahora, actualmente, en aquel entonces eran 500. Pero decía el pastor, uno de los pastores, no, dice que hay que adaptarle a los jóvenes para que los jóvenes. Entonces ahí es donde ya estamos mal. Estamos permitiendo que entren cosas que pueden hacer que nuestra identidad o que las cosas del mundo entren. Por otro lado, queridos hermanos, la tercera epidemia o tercer cáncer o tercera crisis de la iglesia. Apatía espiritual. Una apatía espiritual que es, queridos hermanos, la falta de participación de los miembros en la misión de la iglesia. Hay una parálisis entre los miembros y pastores de la iglesia. Se ha perdido tal vez una relación con Cristo. Con justa razón, queridos hermanos. Si hemos perdido eso y yo me acomodo en primer lugar, me pongo en primer lugar en la primera lista y Dios me ayude por eso. Yo no soy digno de estar delante de ustedes predicando. El Señor me ha tomado como mensajero y he estado en algunas iglesias en los últimos días. He ido a varias iglesias aquí del sur de California. Pero queridos hermanos, hemos perdido una relación veraz, íntima con Cristo, y eso es lo que está haciendo mucho en la iglesia. Con justa razón, el testigo fiel dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque hay una iglesia que está viviendo sin Cristo. Organizamos y hacemos bien nuestros cultos, pero estamos viviendo sin Cristo. Y hermanos, vivir sin Cristo no es posible. No las llevamos ahí nada más por encimita, superficialmente. Por eso no nos comprometemos con la iglesia. Y esa parálisis espiritual, esa pérdida de la relación con Cristo, está causando mucho daño. Y nosotros no dudamos, ojo, que no dudamos de las normas y las reglas y las doctrinas de nuestra iglesia. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros allá afuera donde a veces nos podemos echar un taco, si vemos que es de cerdo o comida o si es un marisco, decimos no, es que aunque no tengamos a nadie en el frente que nos mire, porque no dudamos de las normas y de las doctrinas de la iglesia, las creemos totalmente, pero la pérdida de relación íntima con Cristo nos ha llevado a la complacencia y consecuentemente a no cumplir con la misión, a tener una tremenda indiferencia. La cultura de no involucrarse en cumplir la misión. No nos queremos involucrar. Y les digo algo también, hermano, y cuando llega el tiempo de los nombramientos en la iglesia, hasta le huimos a los cargos. Porque no queremos involucrarnos. No queremos nada. Queremos estar nada más ahí de observadores por los contornos de Sión, como muchos de allá en los tiempos de Jesús lo hacían. Cuando Jesús predicaba y se acercaban los discípulos, algunos allá a sus alrededores andaban a ver qué miraban, a ver qué escuchaban. No querían comprometerse. El deseado de todas las gentes en la página 825 dice lo siguiente: la misma vida de la iglesia depende de su fidelidad de cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espiritual. Donde no hay actividad de amor por los demás, se desvanece el amor y se oscurece la fe. Tremendo lo que dice la sierva del Señor. Y otra cita que tengo por aquí,
Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Queridos hermanos, todas nuestras iglesias tienen planes para involucrarse. Y yo creo, queridos hermanos, con toda sinceridad se los digo, que lo primero que nosotros debemos de hacer es involucrarnos en las actividades de la iglesia. Que cuando hay una convocación del director de la misionera vayamos, cuando haya una actividad que tengamos que hacer para engrandecer el reino de Dios, para predicarles a otros el evangelio a través del testimonio, a través de alguna ayuda a los necesitados de esta tierra, debemos de hacerlo. Quizás, hermanos, aquí nosotros encontramos poca gente necesitada en este país de abundancia. Yo he sido muy bendecido por estar en este país, agradezco infinitamente a este país. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay mucha gente que durante el tiempo que estamos aquí escuchando este tema, mucha gente ha muerto de hambre en otras partes del mundo. Seamos dadivosos en la ofrenda de la escuela sabática, un medio que podemos hacer también nosotros para poder apoyar a otras personas allá del mundo. Pero si nosotros podemos hacer algo por alguien, algún conocido, algún familiar, una oración nunca se la van a rechazar, hermano, si llevan toda una puerta para orar por alguien. Ahí está Francisco, cómo fue que llegamos a un hogar orando por esas personas y al rato se le llevó algo de defensa y como yo me fui a ayudar allá a la iglesia Santana, con gozo recibí la noticia de Francisco que esta hermana se lo regresó. Y yo creo que hay que seguir darle seguimiento a esas personitas porque son débiles, hermano. Si quiere ser un miembro feliz en esta iglesia, hermano, si usted quiere vencer esas enfermedades espirituales que están atacando a la iglesia, usted debe de empezar a participar en las actividades de la iglesia. Y nuestro Señor está dispuesto, hermano, a darnos oportunidades. Eso es lo que más me agrada a mí del Señor. Que Él no se cansa de dar oportunidad a sus hijos. Es por ello, hermano, que usted no juzgue a nadie por las cosas que haya cometido en el pasado, porque no sabemos si aquella persona más adelante le llegará la oportunidad de servirle de manera hermosa, como sucedió con David. El Señor pudo decir de él, varón conforme a mi corazón. Y cierro leyéndoles la última cita del Espíritu de Profecía. Y es mi anhelo que esta iglesia del monte a la que yo llegué con mi familia, y donde recibí muestras de cariño de parte de todos ustedes, logre, hermanos, eliminar estas cosas terribles que la sierva del Señor escribió y que sucederían en muchas iglesias. Miren ustedes lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 381. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias. Discutan sobre asuntitos y hagan de algo pequeño una tormenta. Alberguen divergencias y amarguras los unos a los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo muera. Hermanos, estoy de acuerdo. Tenemos tendencia hacia el mal, las tenemos. Somos una iglesia en la cual se viven a diario diferentes problemas. Pero quiero decirles que somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia del Señor. Y tenemos que acostumbrarnos a poder convivir juntos. Es por ello, hermanos, que la iglesia practica ritos en los cuales nosotros podemos tener un encuentro unos con otros y perdonarnos de las cosas que pudieron haber pasado en lo anterior. Es nuestra oportunidad para podernos unirnos en común acuerdo con nuestros hermanos, teniendo un mismo espíritu. Porque definitivamente, hermanos, acuérdense cuando Noé y su familia iban en el barco. Noé enviaba a sus hijos, oye, ¿saben qué? Hay que tirar por la borda el popó del elefante.
y te toca a ti, Señor. Oye, pero ¿por qué a mí? Si ya yo tiré el excremento de los cerdos y de los monos y de no sé qué cuánto, ¿verdad? ¿Por qué a mí no mandas a Can? No es que Can ya lo hizo también y todos tenemos que hacer una labor, porque si no aquí nos vamos a enfermar de tanta infección de porque tenían que tirar eso, tuvieron muchos días en el lugar. Hermanos, dentro de la iglesia a veces apesta, ¿sí o no? A veces sucede que, oh, no, es que ese hermano me trató mal. Es que, pero hermanos, fuera de ella estamos peor. Tenemos divergencias, tenemos amarguras a veces, pero necesitamos con la ayuda del Señor y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo poder dejar atrás eso y convertirlo en una iglesia productiva, hermano. Y el Señor tiene un sueño con nosotros, tiene un sueño con la iglesia de Dios. Yo por eso les invito en esta mañana, en el nombre del Señor, a que Él sea el que nos ayude a través de su Santo Espíritu, nos guíe para dejar el pasado atrás y poder ir erradicando esos males, porque ¿saben qué, hermanos? Estamos en la cuarta etapa de cuando un cuerpo se enferma. Ustedes sabían, hermanos, que nosotros durante los primeros años de juventud, cuando estamos vitales, que no tenemos nada, pero a partir de los 26, 25 años el cuerpo empieza con una fase de la enfermedad que se llama acidosis. Y esto lo saben las personas enfermeras como yo. Empieza la acidosis, dolorcitos de cabeza, que tomamos un analgésico, dolorcitos de muela, viene el juicio, acidosis. Pero cuando nosotros tenemos una mala alimentación en chatarra, en carnes, en embutidos, en cafeína, en todas sus áreas, el café, aquellos que les gusta el cafecito, la cafeína en refrescos y todo eso, entonces el cuerpo de ahí pasa a una etapa que se llama irritación. Ya el cuerpo está más irritado, ya el estómago está más sucio, ya estamos en cierta edad, pero después de la irritación llegamos a la inflamación. Es otra etapa de la enfermedad. Ya la inflamación, ya tenemos todo lo que termina en itis. Pero ya luego viene la enfermedad, que es la etapa terminal. Eso está sucediendo con un hermano mío que tiene hepatitis tipo C, muy enfermo. Ya pasó esa etapa. Y la iglesia está a punto. Hermanos, estamos a punto de que Jesús venga y nosotros tenemos esas enfermedades, pero bien puestas en la iglesia. Pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Aún es tiempo de reavivar esas células madres de nuestro organismo, como iglesia, y poder defendernos de las enfermedades, y poder recuperar, y poder tener esas cosas en común que tanto anhelan nuestro Dios, en que sus hijos podamos volver a ser. Yo tengo ese sueño y ojalá y un día, hermano, podamos verlo en las iglesias que componen esta gran organización, como es aquí en el sur de California. Mi mayor anhelo, mi mayor oración es por esta iglesia del monte, por cada uno de sus miembros. ¿Verdad? Estamos muy a gusto cuando recibimos la noticia también de que va a haber un bebé muy pronto en esta iglesia de aquí. Sabemos que la iglesia va creciendo, pero hermanos, necesitamos con la ayuda de Dios concentrarnos y comprometernos con la misión de esta iglesia a la que usted pertenece, porque no es ninguna casualidad, hermano, que usted haya sido llamado a formar parte de esta iglesia. Es porque Dios tiene un amor profundo por usted, por ser parte de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es mi deseo y oración que eso así sea, hermanos, y que juntos, cuando todo esto haya terminado, podamos estar con el Señor, con un nuevo carácter ya, con un nuevo cuerpo, porque vamos a ser transformados, ¿verdad? Adiós ese cuerpo que se envejece, hermano, ese cuerpo que se nos enferma, ¿no es cierto, querido? Adiós, hermana, eso usted va a tirar el bastón por un lado, porque usted va a ascender a los cielos. Tenga esa fe, querida hermana, y que Jesús viene pronto por su pueblo. Ya no vamos a tener más arrugas, adiós las cremas, ¿verdad? Ya no vamos a tener esos dolores de reuma, hermano Díaz. Dios, todo eso
Vamos a ser transformados por la gloria del Señor y ojalá y todos podamos entrar en ese barco. Todos, por todos nuestros seres queridos, eso debe ser nuestra vida. Que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, es mi deseo de Jesús.